¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Códigos del Multiverso. Les saluda con cariño Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y Iván Donaldson de Iván Donaldson. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Presentando en esta ocasión una historia muy singular sobre un personaje muy poco conocido, que también obviamente consideramos maestro del multiverso por las diferentes cosas que él vivió junto con su padre, que principalmente fue una de las personas que más lo apoyó desde su infancia. Pero su historia, la historia que él atravesó, lo que él logró construir, lo que él logró descubrir y sobre todo ser el pionero en muchas de las cosas de las cuales la gran mayoría de la humanidad goza ahorita de sus beneficios. Y estamos hablando de Philip Taylor Kramer, quien fuera bajista de una banda de los 60s. Si no se acuerdan de qué banda, nada más recuerden cómo va mi querido Lenin. Que además fue un hit, ¿no? Exacto. Fue todo un hit de los 60. Fue un clásico y acá el buen Lenin, conocedor de los Simpsons, pues lo ubicaba a la perfección. A la perfección. El capítulo de Bart, ¿no? Donde quiere fundar su propia religión y lo pone en la iglesia. Es inolvidable ese capítulo. Se lo recomiendo mucho que lo vean. Y pues sí, el grupo es Iron Butterfly. Y este personaje pues perteneció a un tiempo a ese grupo, pero vamos a ver viendo diferentes facetas desde que pues era niño y era un niño muy inteligente, hasta que bueno estuvo en el grupo y luego estudió por otro lado ya algo muy en específico que lo llevó hacia lugares que ya iremos viendo aquí qué pasó, ¿no? Sí, exacto. Y comentarles que pues es muy interesante porque también casi nadie, o sea, son muy pocas personas que se interesan por este personaje y que pues no, que ignoran, ¿no? Este tipo de cosas que sucedieron. Y a lo mejor el plus es que pues fue parte de este grupo que marcó historia, ¿no? Aunque él no estuvo en el grupo en esta canción de Inagada da Vida, estuvo en unos discos que salieron después que no pegaron tanto, pero este muchachito pues en realidad era un genio, ¿no? Era un genio y que tenía estas habilidades intelectuales y creativas pues impresionantes desde muy niño, ¿no? Y esto porque su papá también era todo un científico, ¿no? También era un genio el papá. Y el papá ahí le enseñaba cosas desde pequeño. Y no es que después o de grande se interesara por la ciencia, sino que desde niño le gustaba la ciencia, ¿no? Sí, desde muy pequeño. De hecho, de las primeras anécdotas que se cuentan es que hubo un concurso en su escuela y él, pues todo el mundo presentaba cositas así sencillas, como a lo mejor el clásico volcán o no sé, a lo mejor una sopa de letras ahí con algún experimento, algo sencillo, ¿no? Una cosita de esas pelotitas que rebotan por todos lados y caen acá y caen allá. Sí, y imagínense la capacidad que tenía este niño, adolescente, que creó un láser. Exacto. Y no un láser así muy tranquilo, dicen que el láser tenía la capacidad incluso hasta de quemar. Exacto. Y fue así como una bomba ahí porque pues todo el mundo se quedó como, órale, este cuate sí le sabe. Claro, hay que entender que también tuvo mucha influencia del papá, ¿no? Claro, el papá era un científico él fue el y que lo le estuvo... dio el cristal, ¿no? Para poderlo construir. Y además como que lo estuvo asesorando. Pero aún así habla mucho. Así que tú digas, a ver, hazte un láser ahorita. No, yo creo que aunque mi papá fuera científico así diría, pues creo que no es mi fuerte esto, ¿no? ¿Para qué si lo puedo comprar? Lo venden en el metro. Sí. Y entonces, pues esa es una de las primeras fases que él tuvo y ahí se mostraba que ya estaba muy interesado en la ciencia y que además era un niño genio, como lo va a ir demostrando después. Creo que esta es de las pocas anécdotas que se conocen, no se conocen como mucho de su infancia, hasta que ya después, o a menos que me digan que si existe alguna otra que yo no recuerdo. No. Nada más esa. Y aparte que pues le gustaba mucho la música, ¿no? Sí, también. Y le encantaba ahí componer y tocar y le gustaba el bajo, ¿no? Porque fue bajista un rato de los Iron Butterfly. Sí. Y esa es como la siguiente parte de su etapa, cuando entra... como tú lo mencionabas, no directamente desde el principio con la banda, sino la banda tiene este boom con este éxito y después se separan un tiempo. Entonces están un tiempo separados y cuando hacen nuevamente la reunión del grupo, que es si no me equivoco, en 1975. Ajá, hacen la reunión del grupo y es invitado él para ser parte de esta gran banda, ¿no? Sí, para reunirse, para reencontrarse y hacen 2 discos, pero parece que son muy experimentales, a la gente no le gusta. Es que sí están muy locochones. Sí están locochones, ya lo estamos escuchando y sí están locochones. Scorch on Beauty y Sun and Steel.
Son Steel, sí, me parece que sí. Sí, están, a veces sí están locotrones. Aparte estamos hablando de una época en la que estaba en su máximo apogeo toda la experimentación con sustancias y con alucinógenos. Un poquito. Leve. Y entonces, pues de ahí está en el grupo, no tienen éxito y parece que, bueno, él se separa. Y viene la parte donde él se dedica a estudiar astrofísica, ¿no? Y, más bien tecnología militar de... ingeniería aeroespacial, más bien. Aeroespacial. Sí. Así de ya me aburrí de tocar el bajo, ya me aburrí de estos güeyes, así que me voy a retomar mis estudios científicos y voy a estudiar, pues, tecnología aeroespacial, ¿no? Nada más, ¿no? Y aquí es donde se va a poner bien macizo, bien interesante la historia, ¿no? Sí, él empieza a trabajar en proyectos que estaban asociados con el control remoto de los misiles y específicamente del MX, que era uno de los más avanzados. Estamos hablando ya aquí en los principios de la era de Ronald Reagan, del presidente Ronald Reagan, y él estaba desarrollando un sistema de rastreo y de control de los misiles que manejaba tecnología demasiado avanzada para ese tiempo. Inclusive él había logrado perfeccionar dentro del sistema una función en la que podía predecir posibles fallas antes de que ocurrieran. Entonces eso hacía que los misiles fueran prácticamente infalibles. Y también en la cuestión del detector, ¿no? Detector de misiles también estuvo trabajando. En todo lo que era el sistema de rastreo. Y pues era de los meros, ¿no? Pero imagínense, o sea, a tal grado que no nada más es que, mira, el músico de Iron Butterfly que le gusta la ciencia, sino que en verdad era un tipo que era un genio, y a grado tal que logró trabajar con estas empresas, con estas compañías que prácticamente hacían operaciones y descubrimientos que eran secretos, ¿no? Pues, que no eran públicos. Para que sepan más o menos de qué tamaño de genialidad estamos hablando, él fue el precursor y el pionero de lo que es ahorita la fibra óptica, y también estuvo involucrado en todo el sistema que se utilizó para la invención del CD y pues muchos inventos de ese tipo. Aquí lo extraño, y ya para empezar el análisis codiguero misterioso, es que este tipo de tecnología, particularmente la tecnología láser, lo de los CDs y la fibra óptica, pues queramos que no, sí está conectada con estos proyectos que llamaban de tecnología inversa, como si a lo mejor Kramer también hubiera estado en contacto con tecnología que no era de este mundo, ¿no? Es que justo es lo que te iba a decir, porque llama la atención que también en esa época, si recordamos, y si pueden, y si quieren ver el video de Steven Greer, que se lo recomendamos mucho que hicimos, Steven Greer habla de que el gobierno maneja una cantidad de dinero secreta que va a algunos proyectos de empresas privadas donde se hacen experimentos que nadie sabe, ¿no? Y estos experimentos son muy secretos. Entonces él estuvo, por lo que se ve, trabajando en estas empresas. Entonces tuvo acceso a información. Esto es lo que conocemos que él estaba haciendo, pero imagínense todo lo que estaba haciendo de forma secreta y que no se conoce. Entonces tuvo acceso a toda esta información y, como lo vemos, se sigue mostrando que era una persona muy inteligente, tanto así que en muy poco tiempo logró avanzar muchísimo en todo esto, ¿no? Se habla incluso también recuerdo que se habla de que él también fue de las primeras personas que hizo la compresión de video, logró hacer la compresión de un video, que ahora es tan famoso, ¿no? Eso significa, porque hay personas que probablemente no sepan qué es comprimir un video. Esto significa convertir la información de una cinta en datos binarios. Él fue el primero que logró hacer eso. Exacto. Que es la tecnología en la cual está basada YouTube, TikTok y todas las cosas que se manejan ahora multimedia están basadas en esa tecnología. Exacto. Y para que se den una idea de esto que estamos hablando también, los proyectos negros, aquí lo podemos checar rápidamente, es un proyectos militar o de defensa altamente clasificado y de alto secreto que no es reconocido públicamente por el gobierno, el personal militar o los contratistas. Ejemplos de aviones militares de los Estados Unidos desarrollados como proyectos negros incluyen el avión de ataque furtivo Lockheed F-117 Nighthawk y el bombardero furtivo Northrop Grumman B-2 Spirit, el clásico B-2. El proyecto Northrop, sí. Ambos altamente clasificados. Entonces, desde ahí ya se iba a poner muy interesante esta historia porque, pues, el señor Kramer, o el buen Teller, como le decían sus amigos, pues ya estaba trabajando, digamos que del lado oscuro, ¿no? Ya estaba trabajando para este tipo de proyectos secretos y demás. Que si quieren, pues les podemos decir cuál fue realmente el asunto del por qué
pues le sucedió lo que le sucedió, ¿no? Y es que ahorita vamos para allá. Vamos poquito a poquito, como el carnicero por partes. Sí, y la otra parte importante durante esta época es que después él decide fundar su propia empresa y se junta con, curiosamente, el hermano de Michael Jackson, Randy Jackson, y crean una empresa donde también empiezan a desarrollar muchísimas cosas de tecnología. La Total Multimedia Incorporated. Entonces imagínense, ¿no? O sea, ya tenía acceso a grandes cantidades de dinero y empieza a hacer muchas investigaciones y todo esto, y como todo científico, pues llama la atención, ¿no? Parece que desde ahí ya empezaba a llamar la atención a ciertos grupos que están muy pendientes de saber qué es lo que se está desarrollando en todas las compañías, ¿no? Sí. Y esto, pues adicional a que, bueno, la empresa de repente tuvo sus altibajos y todo, pero estuvo pues desarrollando mucha tecnología. Entonces, que de hecho sigue existiendo la empresa, Total Multimedia Incorporation, sigue existiendo. Todavía existe. Delivering Excellence desde el año 2000, sí. Logró sobrevivir a todas las quiebras en las que se metieron. Sí, porque tuvo varios problemas de repente económicos, ¿no? Tuvo dos compañías importantes, esa y la otra no recuerdo ahorita, pero sí eran las dos basadas en las mismas cosas, ¿no? De tecnología de este tipo. Inclusive, él ya estaba trabajando en una cosa que se llamaba velocidad warp, que superaba por mucho la velocidad de la luz. Y imagínense esta cuestión de que él quería y estaba empezando a descubrir el modo de transmitir información de manera casi instantánea a cualquier parte, no solamente de la Tierra, sino a cualquier parte del universo, poder transmitir un dato en un tiempo prácticamente imperceptible para nuestra forma de percibir, ¿no? Entonces, y se dice que lo descubrió. Sí, claro, se dice que se descubrió, y creo que también un dato interesante es que dicen que en ese periodo que estamos hablando también fue muy influido por un libro. El libro de la profecía celestina. Exacto. ¿No? Parece que alguno de sus socios dentro de la empresa era muy fan de este libro y se lo empezó a recomendar. Él lo leyó y luego quiso absorber todo el conocimiento que tiene este libro, porque tiene cosas muy interesantes, sobre todo una que creo que le va a ayudar muchísimo en toda su vida, que habla de las sincronicidades. Sí. Que todo tiene una sincronía en el universo y que hay que estar muy pendientes de las sincronicidades, ¿no? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. De hecho, en español le pusieron las 9 revelaciones, y me parece que hay una película en YouTube que pueden sintonizar. Que también, si les gusta, podemos también hacer un video hablando de la profecía celestina, sí. Y a tal grado, o sea, fue a tal grado esto de su gusto por el libro, que no podía entrar a trabajar nadie en estas empresas si no había leído anteriormente el libro. Entonces, él quería un equipo que realmente resonara con toda esta información de sincronicidad, de energía, también de cuestiones de paz, de meditación. Entonces, él ya estaba metiéndose en estos temas. Hay que entender que no podemos verlo como alguien chiflado o un loco, sino volvemos a ver lo que pasó cientos y cientos y cientos de años antes con el buen John Dee. Pasó algo parecido aquí, como muchos otros grandes científicos que después de entender cuestiones de ciencia, pues se dieron cuenta que existía algo más profundo, más interesante que la ciencia ordinaria, y comenzó a conectar con este tipo de temas, a tal grado que inclusive tenían un chamán en la compañía, ¿no? Se mandó traer un chamán peruano. Exacto. Sí, y el chamán también pues les ayudaba muchísimo. Yo imagino que tenían algunas, hablando, ¿no?, de lo que decíamos, que era una época que se experimentaba mucho con sustancias, pues yo creo que utilizaban sustancias, ¿no? Digo, no lo puedo asegurar, pero puede ser una de las posibilidades. Entonces tenían como toda esta nueva idea de este New Age, que estaban mezclándolo con la ciencia, y pues estaban obteniendo resultados, parece ser, como muy importantes dentro de la empresa. Y como decimos, tal vez esto llamó la atención o pisó los callos de algunas corporaciones que dijeron a ver qué están haciendo de este lado, ¿no? Y esto es porque, precisamente como les comentaron aquí mis compañeros, pues el buen Dr. Kramer, ¿no es cierto?, el buen científico Kramer, el buen Teller, empezó a hacer esto que les comentó Richard, que fue desarrollar una fórmula específica en la cual pues pudiera encontrar la manera de transmitir esta información en tiempo prácticamente instantáneo de un lugar a otro en el universo, que inclusive tendría que ver con el teorema de Bell y con todas estas cuestiones cuánticas, interconectado con las 9 revelaciones y todo esto, ¿no? De hecho, ya un poco más adelante, que eso ya va después de la parte que sigue dentro del video, pero para mencionarlo ahorita,
hubo algo a lo que le llamaban, tanto él como su papá, le llamaban la ecuación. The equation. Que era prácticamente la síntesis o la forma sintetizada en la que se resumía ya la respuesta de los secretos más profundos del universo y que quedaron, aparte, para variar, como buena historia de misterio, ocultos en algún sobre perdido por ahí. Sí. Interesante también porque hay un grupo, así rápidamente como dato cultural, hay un grupo de rock progresivo que se llama Pagan's Mind, y este grupo de Pagan's Mind tiene un álbum que se llama La Profecía Celestina. Y curiosamente hay otro disco que se llama God's Equation, ¿no? La ecuación divina o la ecuación de Dios. Entonces, interesante esa conexión entre la música y este tipo de conocimientos, ¿no? Sí, y de hecho, hablando de la ecuación que tú mencionabas, era algo que también su papá, desde que era científico, le decía a él. Le decía, es que él le preguntaba a su papá, oye, ¿qué es lo que tú investigas? ¿Es una ecuación en específico? Y él le decía, sí, yo investigo la ecuación porque solamente existe una ecuación y esa es la clave de todo el universo. Y parece que eso siempre lo estuvo marcando al papá y luego se lo transfirió al hijo. Exacto. Y el hijo también siempre quiso buscar esta ecuación, sí. Que ya veremos si lo descubrió o no, pero era como lo más importante para Kramer, ¿no? Para Kramer. Y entonces empezó también, dicen que en ese tiempo, a trabajar en otras cuestiones, por decir, hablando de las sincronicidades, dicen que una vez le dijo a su esposa, vente, vamos a caminar un rato por una montaña que estaba muy cerca ahí de su casa, y se subieron a la montaña y él empezaba a observar si existían sincronicidades, y dicen que encontró una cruz, y esa cruz estaba justamente dirigida hacia su casa. Y eso él nunca lo había visto, y dice, mira, esta es una de las sincronicidades del universo. Algo nos indica esta cruz, y por eso está posicionada en esta parte, ¿no? Exacto. Algo nos quiere decir el universo. Entonces también, como vemos, él no solamente deja un poquito a lo mejor lo científico, pero también empieza a hablar de lo que existe, que es la intuición, ¿no? Esa intuición y esas sincronicidades que empezamos a ver en el mundo. Sí. Y obviamente todo eso se aborda en el libro de la Profecía Celestina, como también la importancia de hacer un cambio de visión a nivel mundial, a nivel global, en donde se insiste mucho sobre esta parte de dejar de hacer la cultura del ego, ¿no? La cultura ególatra o egocentrista, o la cultura del yo egoico o del uno mismo, y empezar a ver las cosas más desde un punto de vista global. No globalización, no hay que confundir esa palabra, sino desde un punto de vista de que efectivamente todos somos uno, ¿no? De unidad, ¿no? De unidad. Y de hecho, esta ecuación que les comentan mis compañeros, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con esta unidad, ¿no? Con esta unidad de todo. Totalmente. Y es prácticamente lo que todos los científicos han tratado de encontrar, que es la famosa teoría del todo, ¿no? Que el mismo Stephen Hawking buscaba, Albert Einstein buscaba, y es esta ecuación en donde se une absolutamente todo. Lo interesante de esto es este postulado del padre de Teller, de Kramer, y es que le dijo, todas las demás ecuaciones son como manifestaciones, extensiones de una sola ecuación. Solo existe una sola ecuación. Sí. Y aquí es donde se empieza a poner interesante, porque efectivamente, como les platicamos, él empieza a hablar de esto, y conforme se empieza a meter más y más en estos temas, se dice que sí logró tener esta ecuación, como les comentaron, y no nada más esto, sino que prácticamente él ya había logrado transmitir, ¿no? Esta información de manera instantánea. Y entonces comenzó a llamarle la atención, no nada más al gobierno con el que ya había trabajado, sino también a, pues se dice que rusos, pues japoneses, otros gobiernos que estaban interesados en esto. Y también que era muy probable que el sector terrorista lo hubiera estado persiguiendo para que les vendiera su tecnología, ¿no? Y la otra es que a lo mejor él también estaba viendo cómo podía vender esta ecuación. Yo no creo en ninguna de estas cosas de que él quisiera venderla ni nada de eso, porque como era seguidor de la Profecía Celestina y como entendía el poder de la intención en el universo, veo muy difícil que él haya querido usar esta ecuación para ganar dinero o para tener poder o para cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí. Y pues sígale. No, yo te iba a decir que también dicen, ¿no?, que en este periodo él empezó a sentir que había personas que lo estaban siguiendo. Empieza a tener algunos dicen que era una paranoia,
Pero realmente si escuchamos todo esto, pues yo no creo que haya sido una paranoia, ¿no? Sino realmente sí había grupos que lo empezaron a seguir para esto que tú platicabas, ya sean grupos a lo mejor que buscaban que les diera la información, o mismos grupos del gobierno que estaban viendo de qué se trataba todo lo que él estaba haciendo y querían obtener la información. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero sí entró en un estado donde él sentía o sabía que lo estaban siguiendo y se lo platicaba a todos los que estaban a su alrededor. Obviamente, si alguien te cuenta esto, pues tú a lo mejor piensas que está siendo una persona paranoica, pero no necesariamente, ¿no? De hecho, acuérdate que le comentó a su papá y a varias personas cercanas, les dijo... su mejor amigo, el baterista. Ajá, les dijo, si algún día te enteras que yo, o te hablo por teléfono, o te enteras que yo hablé diciendo que me voy a suicidar, es una señal de que necesito ayuda, ¿no? Es que me van a estar persiguiendo y es un momento crítico donde voy a necesitar la ayuda. Y es curioso porque él también empezaba a hablar de que lo estaban siguiendo, les llamaba los otros. Los otros. Él decía que los otros lo estaban persiguiendo y que querían pues silenciarlo, ¿no? O que querían obtener esta información, ¿no? Sí. Y después ahí es donde tenemos la fecha exacta del cuando desaparece. 76, pero no. 99. Perdón. Es el 29 de mayo del 99. No, es 95. No, esa fue la fecha en la que encontraron la... Espérenme, ya se anda ahí vamos. Pues sí, no tenemos bien el día, pero en 1995, creo que fue 16 de julio, ¿no? Según mi memoria. Cuando desaparece, ¿no? De Álzame Jaime, ajá. Bueno, el chiste es que por ahí de 1995, cuando estaba precisamente en todo este auge de que lo perseguían, que no, también se decía que ya no dormía, que estaba muy intranquilo, que le venían estos como ataques extraños. También se dice que estaba ya muy metido en cuestiones de fractales, en cuestiones de pues información lumínica y geometría, ¿no? Muy avanzada, sí. Fractales, todo esto, ¿no? De hecho, como les comentaba, su mejor amigo, el baterista, entre los testimonios que dieron a la hora de hacer toda la encuesta de cuando él desaparece, él les comenta que él mismo, Kramer, le había contado que estaba a punto de descubrir algo, que estaba a punto de ya finalmente solidificar una cuestión que cambiaría la historia de la humanidad a esos niveles, y su amigo perfectamente bien le creía, pero también al mismo tiempo había visto que ya había perdido prácticamente todo su buen humor, todo su él era una persona así, era una persona alegre, ligera y todo esto, y de repente se vuelve sumamente serio, se vuelve muy encriptado, ¿no? Muy reservado, y es justamente en ese tiempo cuando habla acerca de los otros y todas estas señales que empieza a dar, y ocurre lo de la desaparición. Y curioso que meses antes lo mismo extrañamente le sucedió al señor Jacobo Greenberg Silverbaum en México, ¿no? Claro. Y bueno, lo que sucede es que efectivamente creo que le llama a sus amigos y les dice que va a haber una sorpresa, ¿no? Que va a haber un socio, ¿no? A un socio, que en el aeropuerto, me parece, va con su socio en el aeropuerto. Que nadie sabe quién es. Tienen el nombre, pero realmente lo investigaron y no saben quién es. O sea, ahorita les digo el nombre, pero no se investigó y no saben si existe esta persona, ¿no? Entonces él va a ese lugar y de repente dicen que llegó muy temprano. Y como llegó muy temprano, parece como que llegó 45 minutos antes, y empezó a hacer llamadas a toda su familia, ¿no? Unas llamadas así como les sean extrañas, como si una persona que sabe que algo va a suceder y se está como despidiendo. Sí. Pero hay un dato curioso que sucedió un poquito antes. Dicen que antes de que llegara al aeropuerto también pasó a ver a su suegro, y su suegro tenía una enfermedad ya terminal, y lo que él le entregó es un caleidoscopio, que también es algo muy curioso, porque cuando él lo recibe, el suegro le dice: ¿y esto qué es? Le dice: pues es que yo lo único que te quiero decir es que no te preocupes, que esto es lo que somos nosotros, y que no va a pasar nada, todo está bien. Y que ahí están las respuestas de todo, ¿no? Exactamente, y es curioso que él estaba haciendo experimentos para viajar más rápido que la luz y todo esto de transferencia de información, y un caleidoscopio es eso, ¿no? Es una transferencia de luz para que se vean todos los fractales. Y también siento que le estaba mencionando eso: no te preocupes, eres un fractal. Exacto. No vas a hacer más que regresar a la unidad. Y eres eterno, ¿no? Y eres eterno, entonces deja de preocuparte. Y después de eso, ya ahora sí se va al aeropuerto. Está ahí, que como decimos, 45 minutos antes ahí esperando. Y empieza a hacer las llamadas. Y después pues ya no se sabe absolutamente nada. La llamada al baterista. Que le llama por teléfono y le dice que pues lo ama con toda su alma, ¿no? Y que lo ama... que lo ama más que a su vida. Más que a su propia vida. Y la llamada más famosa, pues la llamada que hace al 911,
donde pues le contestan y en el 911 dice buenas tardes o hola, mi nombre es Philip Taylor Kramer y me voy a suicidar, ¿no? Y hay algo curioso porque en esa grabación, la del 911 le dice en qué podemos ayudarle, y a mí me llama la atención que supuestamente lo traducen como sí pueden, y dice mi nombre es tal Kramer y cuelga, pero según yo le dice you can't, le dice no pueden, es lo que yo le entendí, no pueden, y que en realidad pues lo que quería es que quedara registrado como él estaba diciendo prácticamente que pues no quería hacerse el daño a él mismo, sino que estaba ya siendo perseguido a ese nivel. Claro. Y de ahí efectivamente desaparece por completo y nadie sabe nada de él durante 4 años, me parece. 4 años, sí, hasta el 99. 4 años, y en esas épocas, si alguna vez lo viste, y me imagino que sí, si eres de esta generación de pues ya veterana, llegaste a ver Misterios sin resolver, me metieron en el leguetonelo. Misterios sin resolver, donde venía la de tuti, la musiquita, y ahí también salió la historia de Kramer, donde pues se pedía que dieran información, y obviamente salieron muchas personas muy locas diciendo que lo habían visto en postales ahí extrañas, que desnudo, no sé dónde, que era un indigente en tal lugar, que no estaba muerto, que andaba de parranda, estaba con el chamán, ¿no? En alguna tribu, que andaba en una tribu. Eso fue porque contrataron una psíquica a la familia, o un psíquico, y les dijo que andaba ahí en una tribu en Estados Unidos, y también fueron y no lo encontraron. El chiste es que es una historia muy parecida a la de Jacobo Greenberg, donde también se concentraron este tipo de personajes y pues no encontraron nada, ¿no? Inclusive también aplicaron la de contratar a un vidente, ¿no? Sí, a un psíquico. Al psíquico, sí, claro. De hecho, les iba a decir el nombre del socio, es Greg Martini. El socio que fue a buscar y pues nunca se supo quién era tal. Saludos a Greg. Al buen Greg. Saludos. Y entonces pues no supieron qué pasó con él. Prácticamente pues fue todo un misterio, como tú lo mencionas. Y algo que también llama la atención es que en una de las llamadas que hizo, no recuerdo a quién de las personas, y que pues creo que fue el baterista, le mencionó algo así, que él estaba metido en el caso de O.J. Simpson. Ah, sí, ¿no? sí. Y que él sabía y había tenido acceso a la información, porque parece que lo contrataron para hacer algunos pues sí, revisar la documentación y todo. Pesquisas. Y él sabía, para hacer la pesquisa. La pesquisa. Y él sabía que era inocente O.J. Simpson, y que eso también parece que era una información que él tenía conocimiento y que le iba a costar también esa información que él tenía, ¿no? Exacto. También otra de las cosas, otra perspectiva a través de la cual podemos ver la dimensión de lo que estaba haciendo, es que él estaba cimentando los fundamentos de la teletransportación. Y estamos hablando de algo que, de hecho, él mismo decía, junto con otros científicos también del momento, que ya había pasado demasiado tiempo para que se llevara a cabo un descubrimiento como ese, y mencionaron sobre esto del atraso de la humanidad de aproximadamente 300 años debido a las imposiciones de los núcleos religiosos y todas estas guerras económicos y también, económicos, sociales, de muchos tipos, que ya tendríamos que haber estado ya en estos momentos de la historia humana, ya tendríamos que dominar todas estas cosas, ¿no? Si no es que ya las dominamos, pero la gente no sabe. Exactamente. Así es. Para más información, busca Programa Secreto Espacial, ¿no? Sí. Pero bueno, el chiste es que pues desaparece, y en el año de 1999 pues efectivamente encuentran el famoso carro, su famosa van, y encuentran ahí supuestamente un cadáver que no está muy claro, porque la misma familia dice que pues no era él, y supuestamente por el empaste de los dientes, ¿no? Por eso saben que estaba todo seco, ¿no? El cadáver todo desecado. Sí, y hacen una investigación y supuestamente los dientes, hacen una prueba con los dientes y determinan que es él. Pero llama la atención que en ese lugar ya había habido accidentes, porque es en una curva, y en esa curva dicen que los que habían tenido accidentes no les había pasado nada porque tampoco era tan pronunciada, ¿no? Unos golpecitos nomás. Sí, unos golpecitos. Algunos, de hecho, contaban que unas semanas antes unos jóvenes habían tenido un accidente, yo creo que iban medios alcoholizados, y tuvieron el accidente y no les pasó absolutamente nada. Entonces, o sea que parece que más bien la fueron a aventar por ahí. Pareciera, ¿no? Más bien que por ahí va. Y es que aquí es donde se pone interesante, porque hay muchas teorías, ¿no? Hay una que dice que pues el mismo Kramer
fingió su muerte y que en realidad dejó eso ahí como para hacerle creer al gobierno y a las personas que había muerto. La otra es que el mismo gobierno secreto o estos intereses pues simplemente dijeron, miren, ahí está la prueba de que el güey se mató y hasta ahí queda. Pero pues lo más importante es que para toda la familia pues no tiene ningún sentido que él se haya matado ni que nada de eso hubiera ocurrido. Para ellos efectivamente lo desaparecieron, o como diría el buen John McAfee, ¿no? Lo suicidaron, ¿no? Y también está la teoría de que lo metieron ahí a trabajar para el gobierno y específicamente para la NASA o para las agencias de inteligencia, y que siguió ahí desarrollando cosas. A mí me suena bastante lógico eso. Y que anda con Jacobo ahí echando el taco. Claro, porque una de las cosas que ocurrió fue que a partir de esos momentos, de esas etapas del siglo XX, fue una revolución tecnológica impresionante. Se aceleró mucho esta parte de la tecnología y los avances, pero también, si se fijan bien, hasta cierto nivel o hasta el nivel en el que esos avances pudieran representar business, ¿no? Negocio para quienes estaban sacando la tecnología, porque originalmente, y para variar también, Kramer estaba haciendo estos descubrimientos en pro de acabar con esas cosas, de acabar con los imperios, monopolios, y también de compartirlo a toda la humanidad de manera libre, de manera gratuita. Claro. Sí, claro. Y aquí el asunto es que, como bien les comentó Richard, pues esta tecnología, ¿no? Que no nada más es que pudiera transmitir información instantánea. Todo en este universo es información. Entonces, efectivamente, no nada más era poder transmitir cualquier mensaje de manera instantánea de un punto a otro. No solamente era imágenes de un punto a otro, mucho antes del famoso 5G actual y todas estas cosas, usando otros sistemas que no conocemos, pero también era la implicación de viajar en el tiempo, poder trasladar objetos prácticamente de manera instantánea. Y es aquí donde les decimos que no sabemos si tenga que ver con esta tecnología inversa, la cual pues probablemente Teller estuvo ahí, tuvo acceso a esto, ¿no? Sí, que nos recuerda a películas y a series como Star Trek, ¿no? O como Stargate. ¿Y para qué les contamos más? Porque son un buen, ¿no? Sí. Y a mí la teoría que me gusta y que siento que está bien pachecona, pero que la verdad es que sí me gusta lo que le sucedió después de su muerte. Pacheco. Pero siento que está padre, ¿no? Es que dicen que él, como logró todos estos experimentos, pues ya su último experimento fue agarrar su van, tomarla, teletransportarla hacia otro universo y que por ahí anda viajando. Sí, que no, esa está bien viajada, pero sí, suena bonita, ¿no? Y es que no es la idea de este video, pero si nos metemos un poquito a ver estas 9 revelaciones y la profecía celestina, pues el punto es precisamente eso, ¿no? Poder convertirnos en seres de luz, o lo que sería la activación del cuerpo arcoíris de los tibetanos, ¿no? El Dokshen y todo esto. Y pues realmente puede ser que en realidad Kramer pues sí logró efectivamente crear este cuerpo de luz o hacer esa transmisión, pero de manera pues científica. De hecho, Kramer también llegó a hablar de esta unión, ¿no? Entre la ciencia y la espiritualidad, claro. O sea, y cómo la espiritualidad iba a estar conectada también con la ciencia, y yo creo que esa era parte de su misión, ¿no? De lo que él quería. Y pues también, al menos de mi parte, pues yo creo y confío que existe un plan divino, un plan específico, y que pues parte de ese plan es que el buen Teller desapareciera, ¿no? Uh-huh. Ya nos estamos acercando al cierre de este programa, así que de mi parte pues quiero concluir diciéndoles que siempre, como siempre les decimos, se cuestionen todo, investiguen y que no se queden con lo primero que escuchen, ¿no? Y dense cuenta cómo un grupo como Iron Butterfly, con esa canción tan icónica, ¿no? De la época de los hippies y demás, pues fíjense, si se ponen a estudiar, los va a llevar a un gran misterio, a un gran código del multiverso y a un gran maestro del multiverso, como lo fue o lo es Philip Taylor, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, donde quiera que esté, ahí le mandamos saludos, y si anda ahí con el Jacobo, pues a ver cuándo nos vienen a visitar, ¿no? Sí, hay que vengan, aquí los esperamos para un desayunito. Aplausos. Por mi parte también, pues a mí me resultó muy, muy interesante. Yo no había escuchado, como seguramente muchos de ustedes, sobre este personaje en particular.
pero nuevamente nos remitimos a esa parte creativa, ¿no? Creativa que cada uno de nosotros tiene, con un poquito de darle su lugar a esa curiosidad que nos es nata. Entonces, permitirnos también ser curiosos, permitirnos romper ese mito de aquel que dice de que la curiosidad mató al gato, pero a lo mejor lo hizo más sabio y también eso le enseñó que tenía 9 vidas o 7 vidas o algo así, ¿no? O lo transformó en o otra lo cosa. transformó en otra cosa. Entonces, sí es bueno investigar, acercarse a estas cosas, que nos recuerde esa parte como de niño, ¿no? Como de estar siempre en el momento presente, buscando con cuáles cosas poder sorprendernos cada vez más de lo que somos. Aplausos. Y también agregar algo, esto que acabas de decir, ¿no? Importante esta cuestión de la sincronicidad y cómo perteneció a un grupo que se llamaba La Mariposa de Hierro, ¿no? De Iron Butterfly. Uh-huh. Y es interesante porque muchas de las letras en los discos donde él estuvo, y si se ponen ahí a investigar, y la propuesta de este grupo tenía mucho que ver con esto de transformarse, de convertirse en mariposas. Claro. Y es curioso cómo tiene esta mezcla de la robótica, ¿no? La ciencia, el hierro, sí, y la mariposa, sí, ¿no? Entonces hay mucha sincronicidad. Mucho simbolismo ahí. También. Ahí está Eco mandándonos mensajes a todos los agentes secretos. Así es, y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Abrazotes. Abrazos. Y aplausos. Sí, de mi parte también creo que esta historia es muy interesante, y sobre todo creo que hay una teoría que dice que quien se ponga a analizar así bien toda la discografía de Iron Butterfly va a saber qué le pasó realmente a Kramer, ¿no? Kramer. Que ahí está como parte de la información y quien guste, ¿no? A lo mejor al rato nos escriben y nos dicen, yo ya lo logré, ya tengo el dato exacto, ¿no? Me puse a investigar toda la discografía y ya tengo el dato exacto de qué le pasó a Kramer. Pero creo que estos personajes nos hablan de lo mismo que, tal cual como lo decía Master Richard, ¿no? De cómo el hecho de que una persona a lo mejor considerada pues loca, porque de hecho así termina, hay algunas personas que lo único que dicen de Kramer es que fue un esquizofrénico, que tuvo algún problema mental, que todo esto de la profecía exacto, todo esto de la profecía celestina no le provocó más que problemas en la cabeza, y por eso tuvo esta paranoia, más bien se volvió paranoico, y que bueno, esta paranoia lo llevó a la muerte, ¿no? Y creo que ahí sería verlo de una forma muy simple y no entender todo lo que él estaba investigando y toda esta trascendencia que puede tener a futuro, porque estas personas están sembrando semillas que a futuro nos van a dar frutos, y que hablan también de que a veces no son permitidas, y que estas dieron, ¿no? Sí, claro, ya dieron frutos también, y que hablan de que estas semillas a veces no se permiten que sean sembradas, ¿no? Entonces creo que sí está en nosotros que empecemos a escuchar estas historias para saber que podemos sembrar estas semillas, y que tenemos la capacidad como seres humanos de ir más allá de lo que nos venden, ¿no? O de lo que nos cuentan. Entonces creo que por eso es tan importante esta historia, al igual que Jacobo Greenberg, ¿no? De John Dee, que estuvimos hablando también, y que tienen como ciertas sincronicidades. De Crowley, ¿no? Ciertas coincidencias. Y es muy curioso eso, ya nada más por último, que pues mucha gente se empieza a transformar su vida cuando se da cuenta que la vida está llena de sincronicidades. Y yo me llevaría eso, ¿no? Como empezar a buscar todos en nuestras vidas todas estas sincronicidades que están en el universo y que nos van a ayudar en muchísimas cosas en nuestra vida. Aplausos. Y antes de decirles nuestra famosísima, la parte más importante del programa, que es la profecía, pues sí aclararles que, como siempre lo hemos dicho, no pertenecemos a ninguna logia, ni a ninguna secta, ni a ninguna orden, sino que siempre nos gusta investigar, presentarles la información y que cada uno de ustedes decida. Y sobre esta línea tenemos que hacer una declaración importante, y es que si hay algo a lo que pertenecemos, y espero que a algunos que tengan las dudas les quede muy claro, es que tanto estos tres caballeros que están aquí conmigo, o sea que yo también, o sea estos dos, ya me confundí, nosotros tres sí efectivamente somos agentes de algo llamado ECO, ¿no? Que es la Central de Coincidencias de la Tierra. Si quieren saber más, pues busquen información en el video de John C. Lilly, gran maestro del multiverso, aunque lo quieran negar aquí mis compañeros. Como le hacen luego ahí, no lo hagan. Con el ojito. Pero sí, eso sí lo aceptamos, sí somos agentes de ECO, eso sí es muy cierto. Eso no lo dijo. Eso no se dijo. Me recuerda a esta... ¿te acuerdas que hace poco, no tiene mucho que encontraron ese sobre como color rojo? Sí. Que tenía ahí un sello que parecía de esos como de la Edad Media, raro, pero era de metal. Sí, y que lo abrieron y decía
no seas güey, así, no seas güey. No seas güey. Entonces no sabían si era como no seas el camino o en inglés, ¿no? No seas Not güey. the way, not the way. No seas güey. Y decía, escucha, ¿no? En inglés, ¿no? Hear the song of the Inagada da Vida al revés. Así. Y entonces que alguien dijo, a ver, pues lo voy a poner al revés, ¿no? Entonces Backwards. Pero Ajá, creo que venía backwards. firmado por Gregor Tequila, ¿no? ¿Quién? Gregorio Tequila. ¿Quién? Bueno, sí, nadie entendía su firma, entonces creo que es Gregor Tequila. Gregor Tequila. Gregor Gregor Tequila. Sí, sí, sí. Gregor Tequila. Sí, sí. Gregor Tequila. Ya decía, bueno, pues no seas güey. Hearing backwards the song of Iron Butterfly. Inagada la vida, ¿no? Entonces, pues se dice que sí, efectivamente alguien pues la puso al revés, ¿no? Y se ya Y se le descompuso su... ¿no? Y en esos mensajes extraños, pues sí lo descifraron, mi querido Richard, ¿no? ¿Y qué encontraron? ¿Se acuerdan? ¿Además de eso? Sí, o sea, ¿A ti te aparte. llegó la...? Sí, yo tuve que transcribirlo en código binario, Ajá. hacer ahí algunas cuestiones y todo, y la verdad es que sí, al final Con empecé el abaco, ¿no? Usando el abaco. Sí, pues obvio, con el abaco, ya sabe que la tecnología aquí más o menos me anda fallando, ¿no? Sí. Pero con el abaco determiné que sí, que decía algo así como, suscríbete a Códigos de Multiverso. Sí, que era, Suscríbanse. sí, Es que estaba con el acento gringo porque Sí, pues, sí. era de Kramer, pero parece que venía de Kramer, ¿eh? sí que era, como, o sea, originales, Inagada la vida, baby, y al final, o sea, si lo oyes al revés es Suscríbete a los códigos de Durso. Multi- Está impresionante, ¿no? Y que cada vez que aprieten la campanita, compartan los videos y se suscriban, van a recibir su pequeño láser De Kramer. acuñado por Kramer. Baby Kramer. Claro que sí, Baby Kramer láser, hecho en México. Baby Kramer, sí. Sí. Suscríbanse, compartan Suscríbanse. los videos, Sí, los exacto. queremos mucho. Digo, nada más no quemen mucho a sus compañeros, Sí. y jueguen con mucho con él, pero... No, pero no sí, quemen pero ahí sí. en la feria de ciencias. De Baby Kramer Laser. Y bueno, pues ahora sí, se despide su amigo Iván Donaldson. De Iván Donaldson, ¿ya se despide usted, mi querido Lenin? No me he Por despedido. favor, despídase. Yo ya me Se despedí. despide su amigo Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y para terminar, pues decirles que los queremos mucho. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y que viva qué. Que viva el amor. Que viva el amor. Nos vemos Cuídense. en los sueños. Fin de también. la transmisión de estos agentes de ECO. Aunque Adiós. aquí lo quieran No. negar. De Ecos. Es que es otro grupo, ¿no?